amigos, soy Luis Antonio García Sepúlveda, cronista adjunto de Culiacán, y a nombre del Instituto Sinaloense de Cultura les doy la más cálida de las bienvenidas. Gracias por acompañarnos, a todos los que están presentes y a los amigos que por la red de internet también nos ven. Hoy vamos a tener pláticas, como siempre, de crónicas y leyendas, y para ello me acompaña mi querido amigo y conductor también, el maestro Mario Alvarado Montenegro. Gracias, Luis, gracias. Pues bienvenido una vez más. Estamos aquí conviviendo la añoranza, la nostalgia, recordando ese Culiacán de antes. Y bueno, hoy tenemos programados a algunos compañeros. Ya tenemos aquí a Jaime, que es muy sabrosa siempre su participación, y esperamos que dentro de un momento también nos acompañe el compañero Víctor Franco, quien tiene una charla muy interesante precisamente sobre su casa, en la que yo he tenido la oportunidad de estar algunas veces. Es una casa sumamente hermosa. Yo creo que ya la han visto ustedes por ahí en Face o han pasado por ahí. Es la que se encuentra en la Donato Guerra y Francisco Villa. Sí. Para mejores datos, Víctor Franco. Miren, hablando de él. Mi estimado Nico, ya te estamos esperando. Sí, hermano, mira, estoy dejando ahora de la terapia, por eso estoy hablando, y lo que trato es llevar, ya voy a salir aquí bastante más temprano, porque ya se me cerró la pierna. Sí, sí. No tenemos otro vehículo que nos llegue, entonces nada más hablo para que digan que ya se entiende, ya voy ya. Pero unos 10 minutos lo que estamos llegando aquí allá. Perfecto. Mientras empezamos aquí. Aquí te esperamos, Víctor. Sí, no te preocupes. Sale, vale. Ok. Bueno, pues ya se comunicó en unos 10, 15 minutitos. Por aquí va a estar también Víctor. Y les decía, la historia de esa casa es sumamente importante, interesante. Todavía hay mucho misterio. Es una casa sumamente hermosa. Víctor la restauró desde los cimientos prácticamente. Ahora está como en sus mejores tiempos, o quizá mejor. Es una casa sumamente antigua, y en ella ocurren algunos hechos paranormales, que son de los que nos va a platicar Víctor. Les comentaba, yo he tenido la oportunidad de estar por ahí, conviviendo con él. Hemos estado hasta altas horas de la noche. Una vez nos aventamos por ahí una bohemia hasta las 2 de la mañana, y la verdad es que sí se siente cosita. El ambiente. Sí, el ambiente, se encuera el chino, como lo dicen, ¿no? Y pues la familia de él ya se acostumbraron a ese tipo de situaciones, que yo se las podría contar, pero qué mejor que Víctor, ¿no? Que es quien las vive día con día. Y esperamos con ansias también las charlas de nuestro amigo Jaime. También siempre nos trae cosas muy interesantes. Y si nos dejan tiempo, pues participaremos algunos de nosotros también. Sí, nuestro amigo Jaime Peraza Gutiérrez. Adelante, Jaime. Adelante, Jaime. Te voy a dar un asiento. Para los recién llegados, hay café, hay galletas, hay dulces, chocolates. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La vez pasada anunciaba que iba a hablar acerca de la peregrinación del Casino Culiacán, pero aquí traigo, bueno, si hay tiempo también hablamos de ello, pero se me
Cuando me hablaste, Luis, Sí. que me dijiste vas, ¿en qué tema? Dije Apolo, y en lugar de decirte Casino. el casino, la perdí. Pero voy a hablar de Teatro Apolo. Ah, bueno, o del casino, no hay De problema. lo que gustes, no hay Sí, problema. sí, sí. Nosotros escuchamos todo, Jaime. Bueno, hasta mediados del siglo XIX, Culiacán, o sea, 1850, 60, 70, la ciudad no contaba con drenaje, ni botica, ni hospitales, ni escuelas. Abundaban los charcos donde se criaban cientos de miles de mosquitos, ya nos los decía la vez pasada quien estuvo a cargo de la narrativa, Luis, y trayendo consigo enfermedades y epidemias. Estos datos que estoy diciendo del siglo XIX los traje de un librito que tal vez conozcas, Luis. Es escrito por Luis Antonio, yo creo que ya no tienes el libro, pero yo aquí lo conservo y es una joya. En 1892 se contrató al joven arquitecto Luis Felipe Molina y vino a darle en 1892, o sea, llegó aquí, vio cómo estaba el malecón y todo eso. ¡Ay, Dios santo! Se contrató al joven arquitecto Luis Felipe Molina y vino a darle a Culiacán un porte de estilo neoclásico, tipo de la época porfirista. Posteriormente es nombrado el ingeniero de la ciudad, pues dio orden y nomenclatura a las calles. Ahorita tal vez Mario nos diga cómo se nombraban las calles. Sí, ¿cómo no? Miren, antiguamente las calles, no nada más aquí, en todas partes, y no nada más las calles, todos los lugares, era de acuerdo a alguna característica que se le daba. Por ejemplo, hay algunos nombres muy raros, lugares que se llaman, por ejemplo, chupaderos, porque ahí se reunían los arrieros a chupar, que es fumar, y así se le quedó a ese lugar. Bueno, las calles aquí en Culiacán también tenían eso. Por ejemplo, la Miguel Hidalgo, antes del refugio, era el Camino Real, ¿sí? Era el Camino Real y se le conocía como Camino Real. La calle Rosales era la calle principal y se le conocía como la calle principal. Pero también de acuerdo a varias características, por ser la calle principal tenía muchas cosas por ahí y se le nombraban también con ese nombre. Por ejemplo, ahí estaba el estanco donde se vendían los naipes, el licor, el tabaco, y pues esa era la tercena de cosas que se vendían ahí y le llamaban la calle de las tercenas. En esa parte que era la de la gente más pudiente y educados, como dice Jaime, al estilo porfirista, que traían de moda todo lo de Francia, pues las chicas que vivían ahí dejaron los moños, las trenzas y todo eso y usaban su sombrilla, su sombrerito, y en lugar de atizarle a las tortillas tocaban piano. Y por ese motivo a esa calle también se le conoció como la calle de los pianos. Y la Zaragoza, que se le conocía antes como de la Sirena, por una cantina que tenía una sirena dibujada, y también se le conocía del pescado porque ahí era donde vendían el pescado que sacaban del río. Se le conoció como la calle de las guitarras porque casi no había casa en la que no hubiera ahí una guitarra. Entonces esas dos calles, la Zaragoza y la Rosales, pues eran sumamente musicales y por ese motivo así se les llamaba. Y todas las calles así tenían su porqué llamarlas, y era de acuerdo a ese asunto, ¿no? La Rubí era el Callejón del Oro, porque por ahí era donde estaba la Casa de Moneda, y todo lo que salía de polvo de oro, de cuando fundían las monedas, pues corría por ahí. La siguiente calle, la Juan Carrasco,
era conocida como calle de los artesanos, porque por ahí se ponían los zapateros y todos los artesanos. Entonces, de esa manera, a las calles se les conocía por alguna característica propia de la calle. Y ese era el nombre popular que le daba la gente. La Obregón era conocida como la calle del río, porque era la que bajaba. Así es. Pero la calle Obregón ha tenido un montonal de nombres. Ya hablaremos de eso algún día. Oye, ahorita que hablaste de la calle de la Sirena, me recordé que don Manuel Lascano Ochoa, un señor que nació allá por 1912, don Manuel, en paz descanse, un gran amigo mío. Él me platicó que en la calle de la Sirena, precisamente ahí había un bar que tenía, o sea, tenía un anuncio de una copa de vino con una sirena adentro, y por eso le llamaban la calle de la Sirena. Y asómbrense, esa calle, que ahora es la Zaragoza, en esa calle estaban las cantinas y los locales donde estaban las muchachas alegres. Fíjense, ahí estaba la primera zona roja de Culiacán, ahí estaba lo que ahora es el centro de la ciudad. Ahí estaba y en fin, son de esas cosas, ¿no? Adelante. Oye, pues, no, espérame. Ya me surgí, digo, pues si vamos a hablar, y te metiste con lo que estábamos hablando y ahora te aguantas. Esa calle Zaragoza, además, en Carrasco y Zaragoza, vivía un padre que querían mucho, Padre Vidales. Y lo querían mucho, sobre todo los jóvenes, porque les hacían misas de 20 minutos. Ya sabrán, era una chulada eso, ¿no? Antes, acuérdense ustedes que se daban las misas en latín y de espaldas y todo eso. Y ese cura, sí, de espaldas. Ese cura, pues, le caía bien a todo el mundo y vivía en la pura esquina, en la calle de la Perdición. A esa calle también se le conoció como calle del rebote, porque por ahí estaba el rebote, que era lo único que se jugaba en Culiacán antes de que los gringos trajeran el béisbol en 1907 con la llegada del ferrocarril del Pacífico. ¿Qué te parece si dejamos a Jaime que continúe? Porque es participación de él. Sí, yo tengo la palabra, ¿no? Bueno, entonces en 1892 viene el señor Luis F. Molina, lo preguntaban, ¿qué quiere decir F, Felipe? Y le llamaban el ingeniero de la ciudad, pues dio orden y nomenclatura en las calles, como nos decía aquí Mario. Inicia la introducción del drenaje de la ciudad. Imagínense qué hacían antes con todos los desechos matutinos, ¿verdad? Déjame, te ayudo tantito aquí también, porque vamos complementando. Vamos a ver. Pues siempre dicen que uno lo que come lo tiene que tirar, ¿no? Y antes en cada casa había una cosa que le llamaban letrina. Todas estas calles, todas estas casas de aquí del centro, muy lujosas y todo eso, tenían letrinas. Y un oficio que ya se perdió, le decían el oficio del mayate, porque era un limpiador de letrinas. Ese pasaba cada determinado tiempo y se encargaba de las cuachas en una carreta y se las llevaba. Se encargaba de dejárselas reluciendo de limpio. Esa era la manera en que funcionaba el supuesto drenaje de entonces. Y saben ustedes que en donde más duró ese oficio, contrariamente a lo que se piensa, fue en Mazatlán. Aquí en Culiacán dejó de utilizarse, cuando menos en el área del centro, cuando llegó Luis F. Molina, que introdujo precisamente el drenaje. Pero en los bordes de la ciudad, la gente decía, voy a la orilla, por decir,
pues voy a desechar lo que ya hice. Sí, voy al corral o voy a la orilla. Así decían. Pero esa era la forma en que se limpiaban esas letrinas. Porque si no, pues imagínense, tantos años de estas casas, fundado en 1531, pues ¿dónde iba a caber tanto? Ese oficio era muy bien pagado, pero era muy apestoso. Oye, mayate le decía. Sí. Bueno, para los jóvenes que no están muy enterados, hay que aclarar que los mayates son unos escarabajos verdes que ellos hacen bolitas de popó y los pueden ver en el campo, ¿no? Les dan vuelta y los llevan, hacen bolitas de popó, por eso les decían mayates, ¿no? Eran los antiguos drones con los que jugábamos, los amarrábamos de una patita y... Ah, sí. Bueno, adelante, Jaime. ¿Cómo hacía? Pero ya que hablaste de letrina, me acuerdo que dijiste Mazatlán, mi casa en Mazatlán, ahí en Juan Carrasco, 76 Norte, en Tierra Nájera, teníamos letrina. Tenía yo 6 años, recuerdo, y fui al baño con mi perrito, que nos acaban de regalar, muy bonito. Lo puse por un lado de la taza, no la taza, sino que era de madera, la letrina. El perrito se asomó y cayó. ¿Te metiste por él? No, que ni lo meter. Pero, oye, Y no un mayate de esos y lo sacó. oye, pero ¿por qué lo llevaste? Estaba pachoncito. No, yo tenía 6 años en aquel entonces. No sabía nada de eso. ¿Lo sacó vivo? No, muerto. No, ya. Bueno, entonces, este señor Luis Felipe Molina construyó el Teatro Apolo, el Puente Cañero, la cárcel pública, el Colegio Rosales, el Palacio de Gobierno, la Escuela Industrial Militar Francisco Cañero, la fachada de Catedral y la Escuela Benito Juárez, la Casa Cañero, la Plazuela Rosales, el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, el Mercado Garmendia, el Boulevard 2 de Abril, o sea, el Francisco y Madero. El estilo clásico de Culiacán permanece intacto hasta finales de los 40, o sea, de 1940. Después de la época de los 40, las actuales generaciones han emprendido una carrera devastadora de lo que huela antiguo o nostalgia, en pos de una modernización. Y no sé, yo creo que los seres que estamos aquí sentados más hablamos de esto por nostalgia, que un joven dirá, ah, qué bonito un Oxxo allí en el malecón, y puse una farmacia en Guadalajara que no duró ni 2 años allí, no sé, y han tumbado grandes edificios, ¿no? Pero nosotros seguimos añorando, ¿te acuerdas del Magic House? ¿Cómo no? Entonces, lugares, es de lo que pensaba también hablar del malecón, pero vamos a hablar de teatro Apolo. No, adelante también. Expláyate. Tú échale. Impregnada de superficialidad, adoptando modelos importados que no son parte de la cultura que nos caracteriza. O tal vez soy yo quien no encajo en la nueva generación. No lo sé, ¿no? Pero vayamos a hablar. Y ya nos lo decía Antonio la vez pasada. Culiacán en aquellos años, antes de 1892, pues no era más que desde la Zaragoza hasta Hidalgo. Ya después se anexó la calle de la Ermita, la Juárez, la Escobedo, la Colón y hasta el Madero, y hasta ahí llegaron. O sea, de norte a sur hasta ahí llegaba Culiacán. Y ir a la Lomita pues era ir de paseo a un rancho lejano, ¿no? Ahí llegaron los venados. Sí, Me iban a matar. por acá la Aquiles Serrano era hasta donde más llegaba Culiacán. Después ya siguieron la Sepúlveda y la Guerrero, y luego ya los Guerrero empezaron con sus fábricas de hilados y tejidos, no sé qué más. Era la barranca, les decía, ¿no? La Barranca. En tiempo de lluvia es imposible pasar por Y ahí. por acá llegábamos hasta la Riva Palacios, que le llamaban la calle de la Cruz del Perdón. ¿Por qué la Cruz del Perdón?
Bueno, algún día nos cuenta Mario por qué la cruz del perdón. Ya lo he platicado y creo que dentro de las leyendas que vienen en mis libros, ahí viene La cruz del perdón. Sí. Bueno, entonces ya con ese antecedente, vayámonos a lo que es el Castro de Apolo, ¿verdad? Bueno, hay algo, y me permite un solo comentario. ¿Puedo? Sí, ¿cómo no? Momento, maestro, momento. Déjeme. El arquitecto Bonilla, Molina. Molina, F. Molina. se me atravesó Bonilla. Bonilla era ingeniero Manuel Bonilla. Manuel Bonilla, sí, se me atravesó. Traía los estudios, los conocimientos que había realizado no solamente en México, sino también en el extranjero. Y sobre todo conocía el trabajo que realizaron los famosos romanos en Roma, por allá hace más de 2000 años, más de 2000 y tantos años. Ellos fueron uno de los pueblos con mayor cultura, y le decían por mayor cultura porque tenían drenaje, el drenaje. ¿Y por qué esa situación? Porque mediante el drenaje, al sacar las heces fecales a través de sus conductos, no tenían problema de contaminación. Pero aparte de eso, los arcos considero yo que los construyó este señor también. Traer el agua, recuerden ustedes las obras, los acueductos, las obras monumentales que tienen, por ejemplo en Querétaro, son unos arcos, y sobre todo también en los países de allá de Europa, los famosos arcos. Nomás un dato ya para terminar. Pompeya, que es una ciudad que fue precisamente devastada por la erupción del volcán, del Vesubio, pero me refiero a que ahí el suelo, el piso, está todo de piedra, o sea, la construyeron, tenían drenaje y llevaban agua potable también a dos espacios. O sea, pueblo que era conquistado, bueno, no lo destruían el pueblo, al contrario, lo conservaban para que la gente trabajara para ellos, pero con las mismas personas que había, hacían reparaciones de los caminos. Por eso dice aquella frase famosa: todos los caminos conducen a Roma. Ahí les dejo. Oye, no, mira, en la cuestión de los arcos no tuvo nada que ver Molina. Los arcos son anteriores a Molina. En 1856 se genera lo que viene a ser la Aurora, y en 1864 surge el Coloso. Ese es de la familia Vega. Cuando se casa Redo con una de las Vegas, heredan esas propiedades, pero ya estaban los arcos, eran para surtir de agua a toda esa parte. Molina llega en el 92 aquí, y en el 92 de los más ricos que habían aquí eran los Redo, de modo que no tenían mucho roce ahí con ellos. ¿Por qué? Porque a Molina lo trajo el ingeniero Mariano Martínez de Castro. Entonces, todo lo que Mariano Martínez de Castro era la modernidad, poner a la moda. De hecho, se le conoce así como se le conoce como el gobernante con visión modernista de Culiacán. Entonces, todo era moderno, y lo de los acueductos era tiempo pasado. Ya se pensaba en bombas, en cosas de esas. Entonces, es muy interesante esa parte de la historia de Culiacán, porque acuérdate que aquí también se mandó el agua por bombeo hacia 1898 por don Miguel Tarriba, desde acá, desde Tierra Blanca hasta La Madero, en donde pusieron un enorme tanque que llamaron Eureka o tanque colorado, y de ahí se distribuía ya en todo lo que es el centro de Culiacán.
Entonces, por ese lado, el acueducto sí es anterior a lo que se hizo por acá. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ahora sí entramos con el Teatro Apolo, ¿no? Decía que el señor Molina, el ingeniero Molina, en realidad ingeniero o arquitecto, creo que hay por ahí una discusión acerca de que si era ingeniero o era arquitecto, pero en aquel entonces tenía el equivalente ser ingeniero a ser arquitecto. No, dame chancita. A ver. No quisiera ser metiche, pero bueno, arquitecto era arquitecto. Lo que pasó aquí fue que llegó Molina y él venía contratado para hacer el Teatro Apolo, pero después de que llegaban los billetes y todo eso, lo pusieron a alinear las calles y esa era la función de los ingenieros. Y por eso se le concedió aquí en Culiacán nada más como el ingeniero de la ciudad. Sí, le dieron ese título, pero no. Oye, voy a decir que Jaime estaba mi título. Bueno, adelante, Jaime. No, ahorita que participemos nosotros. Oye, también nos oye, damos- Mario, por cierto, acabamos de estar en el fuerte y el Palacio del Fuerte fue obra del ingeniero Molina también. Cuando menos Los proyectos. Sí, los proyectos. Sí, mire. De proyectos de Molina hay muchos que él no hizo. Por ejemplo, el Mercado Garmendia, él hizo todos los trazos y puso cimientos, pero hasta ahí. El santuario también lo elevó nada más una parte, pero no lo concluyó. Hay muchas cosas geniales que están basadas en los documentos de Molina, en los proyectos, pero muchos no los aterrizó él, y no los aterrizó por el sacatón, porque pues se metió en broncas y tuvo que huir de aquí en 1911 con un tal Cabanillas. Los Cabanillas son bravos. Sí, cómo no. Entonces, pero sí, las obras que más lucen y le dieron calidad, ahora sí, de ciudad a Culiacán, se deben al arquitecto Molina. Y qué bueno que hay documentos sobre eso, fíjense, porque ahora ya podemos estar seguros, porque incluso hay un libro que él mismo escribió y que lo rescató don Adrián García, y ahí nos damos cuenta de todo el teje y maneje que hizo ese señor. Es maravillosa la travesía que se aventó, y entre esas está la magna obra, podríamos decirle, que es de lo que nos está hablando nuestro amigo Jaime. Sí, bueno, supuestamente está hablando Jaime. ¿Nadie Bueno, Ya parece el desayuno de la pobreza. vamos a prometer no meter la cuchara allá. De las fincas desaparecidas de Culiacán en el arranque de modernidad de los años 40, el que mayor pasión despierta es el Teatro Apolo. Estuvo ubicado por la calle General Antonio Rosales, o la de los Pianos, o la Tercena, o como quieran llamarle, entre Avenida Álvaro Obregón y Juan Carrasco. El Álvaro Obregón, en aquel entonces le llamaban Constitución, algo así. Y Juan Carrasco, pues era la de los artesanos. Pero la Juan Carrasco que conocen no es lo que era antes. Empezaba en la Zaragoza y terminaba antes de llegar a la Hidalgo, a mitad. Allí terminaba la Juan Carrasco. Ya Molina dijo, ¿y esto qué pasó? Y abrió y llegó hasta Hidalgo y siguió para adelante. Estuvo ubicado por la calle General Antonio Rosales entre Avenida Álvaro Obregón y Juan Carrasco, justo en colindancia oriente de la finca que hoy ocupa el estacionamiento Rosales. Si pasan ustedes, ven ahora un estacionamiento que desafortunadamente dirán ustedes, qué desperdicio. En 2016 estuve en Mérida y vi un teatro parecido al que está allí, el primer cuadro que aparece ahí reflejado en la pantalla, y dije, así fuera el Teatro Apolo. Está tan maravilloso, tiene una escalera sinuosa, muy bonita, es maravilloso. Y digo, ¿cómo es posible que hayan destruido el Teatro Apolo? Bueno,
El Teatro Apolo, el ingeniero Mariano Martínez de Castro tuvo la idea de elegir el teatro para Culiacán. En 1889, como gobernador, contactó al ingeniero Luis F. Molina, quien inició la obra el 15 de septiembre de 1892. La obra fue apoyada por la burguesía porfirista, encabezada por Amado Andrade y Severiano Tamayo, formándose una directiva presidida por Ángel Urrea, quien bautizó el inmueble con el nombre de Apolo. La obra se terminó en 1894, o sea, 2 años después, con un costo de 68,000 pesos. Era una cantidad exorbitante, estratosférica, pero no le llegaba todavía la catedral. La catedral creo que costó 100,000 pesos. De grandes proporciones, este inmueble fue concebido de 2 plantas, describiendo el formato típico de la herradura. Veanlo como está en herradura ahí, del teatro décimo, de los teatros europeos, técnicamente vanguardista, incluidas asientos desmontables con posibilidad de convertirlos en salón para bailes. El Teatro Apolo en su época dorada. En él se celebró el cumpleaños del gobernador Francisco Cañedo con un menú internacional. Se celebró la fiesta en honor de a Venustiano Carranza como jefe constitucionalista. También una velada literaria musical en honor a Álvaro Obregón, siendo candidato a la presidencia. Ceremonia de coronación de reinas del carnaval de Culiacán. Y en sus últimos tiempos se convirtió en un cinema. ¿Sí? Fue decayendo poco a poco. Lo que me llama la atención de la segunda foto que está después del Teatro Apolo, creo que está un hombre ahí parado. Ese hombre, ¿cómo se llamaría? La foto la tomó Yáñez Zazueta. Según aquí tengo. No, Yáñez y Zazueta eran 2. Ah, eran 2. Sí. Yáñez y Zazueta. Ajá. Eran socios. Yáñez era de Guadalajara y Zazueta pues es de aquí. Pues esta foto. No, donde está esta foto. Donde está ese hombre ahí parado. ¿Quién sería ese hombre? No sé, no, porque... Yáñez. No, el que está ahí. Ah, no. En el barandal. Ahí lo pueden ver en el barandal. En el barandal, digo, ese hombre, ¿qué está haciendo allí? Mira, en muchas fotos, bueno, voy a meter mi cuchara otra vez. Pero en muchas fotos antiguas aparece un tipo así, con un sombrerito así de este De bombín. De bombín. Lo podemos ver en el río. En el río, lo podemos ver allá en las vías del tren, lo podemos ver en un montón, parece que sí. Sí, un fantasma. Y también hay un niño que aparece en varias fotografías. No es Toñón. No es Toñón. Qué cuidado. No, él era muy alto. Era alto. Sí, este señor es chaparrito. Sí. Es chaparrón. Casi 2 metros. Hola, Bueno. Víctor, bienvenidos. Gracias. Bueno, perdón. A lo mejor él mandaba hacer las fotografías Y se ponía ahí. de recuerdo, no sé, porque hay gente que le gusta coleccionar fotografías Sí. de los lugares. Pero este señor se subía a los árboles. Se subía. Ahí, con traje y todo. Por eso le digo, a lo mejor Muy raro. Con su aficionado a sombrero, eso. a veces de estos de horas y a veces bombines. En los lugares, pues sí. Entonces, como verán, fue construido de 2 plantas. En él se celebraron muchas festividades, incluso las coronaciones de la reina del carnaval, y se convirtió en cinema. Se inauguró con la participación de la guinetista Limón y Leonor Praslo. La guinetista Limón y Leonor Praslo, que ofreció un concierto de música clásica a 2 pianos. El discurso inaugural fue pronunciado por Alberto Arellano Millán. El Teatro Apolo fue inaugurado 2 veces. Estaba ubicado al norte por la calle Tercera entre 20 de noviembre y Callejón de los Artesanos. O sea, la calle Antonio Rosales entre la Álvaro Obregón y la Juan Carrasco. Se inauguró el 16 de septiembre de 1894, pero se volvió a inaugurar en 1895. Eso no lo... A ver, mira, cuando se inauguró
de manera oficial fue con puros, con los personajes que habían participado económicamente. Don Amado Andrade era el más fuerte, ¿sí? Urrea pues también, los que habían tenido que ver con el patronato y la parte oficial del gobierno. Entonces se hizo la inauguración, pero ya la inauguración para el público fue al año siguiente. Esas son las dos. Bueno, entonces con el paso de los años, la elegancia fastuosa del teatro mermó poco a poco. Los grupos teatrales que llegaban a la ciudad preferían presentarse en carpas ambulantes. En lugar de un teatro preferían carpas ambulantes. Yo creo que a muchos nos tocó ir a esos cines ambulantes, uno que llevaba su silla, ¿verdad? En cines o en estacionamientos. El teatro empezó a ser usado como cinema, con muchas carencias y deterioro en su infraestructura. Era un verdadero desencanto para la gente que aún visitaba el lugar. La última película que se exhibió fue Donde mueren las palabras, producida en Argentina. En 1948 fue demolido. Y aquí probablemente, cuando se inició a construir el teatro, no sé, los que pusieron la primera piedra, creo que pusieron unas monedas por allí a la entrada de la puerta del teatro, para que luego después buscar esas monedas. Con el paso del tiempo, cuando destruyen el Teatro Apolo, ¿dónde quedaron las monedas? ¿Quién sabe? Bueno, alguien se quedó con ellas, ¿verdad? ¿Te ayudo ahí? Sí, por favor. Oye, pues si se robaron el púlpito, que no y el púlpito también. Miren, antiguamente no solamente en el teatro, sino en todas las casas estaba la creencia de que en la entrada había que poner unas monedas para que el dinero nunca faltara. Estaba esa creencia. Y en el teatro, pues sí, efectivamente, se depositaron unas monedas de oro y plata en una piedra. Hicieron una especie de piedra, la agujeraron y la taparon con cemento y quedó a más de 2 metros abajo en los cimientos. ¿Sí? Cuando tumbaron el teatro en 1948, hubo gente que fue a buscar, pero era imposible porque era una tremenda roca la que estaba, no era posible moverla, porque además la parte donde estaba la abertura de la roca quedó hacia abajo, no quedó por un lado para escarbar, no, hacia abajo. Entonces había que sacar todas las rocas y no valía la pena, sería mucho gasto y los verían, pues. Entonces esa lana todavía está ahí, pero no vale ni la pena porque parece que son nada más 4 monedas, 2 de oro y 2 de plata. Y vayan ustedes a saber si las monedas de oro eran grandes o eran reales. Si eran reales no valen gran cosa. Lo mismo ocurrió con ese tipo de tesoros que están por ahí perdidos, con un clavo de oro que se clavó cuando se terminó la vía del ferrocarril. Se dice que lo clavó el general Cañedo, pero nadie sabe. Se lo clavó el general Cañedo. Nadie sabe en qué parte realmente de la vía quedó, y no se sabe si realmente era de oro o simplemente lo pintaron de dorado. Entonces está carajo. Cuando se deshaga el puente negro y aparezca ese clavo, se va a saber. Está uno de fantasía y él se clavó el de oro. A lo mejor. Ahí hay un detalle muy importante. Lo que fue el inicio de la colonia La Redonda. Precisamente se asentaron ahí los trabajadores del ferrocarril y comenzaban a construir. Después, en 1956, cuando viene Ruiz Cortines, da permiso para que construyan sus casitas de cartón y todo eso a las señoras y personas que le vendían alimentos, etcétera, a los que venían viajando en el ferrocarril. Entonces, pero sí es muy importante saber, porque es parte de la historia, que La Redonda, bueno, yo los cambié. Toda esa situación
se transformó. Pero había casas de casi de 1900 y tanto. Oye, ¿qué te parece si... No, déjame concluir. Ahorita, precisamente para eso. ¿Qué te parece si nos aventamos un programa en el que participes con La Redonda? Y la Ruiz Cortines. Sí, ¿no? Y la Ruiz Cortines, que una es consecuencia de la otra. ¿Sí? No, ¿Por qué surge la Ruiz Cortines? no por la necesidad ¿De La personas. Redonda? No, era muy independiente. La gente que vivía en La Redonda eran ferrocarrileros. Sí. Y la gente que se fue a habitar la Ruiz Cortines, pues, se llama así porque Ruiz Cortines accedió a que se sentara. Pero bueno. o sea, Bueno, pues nos lo platicas bien. Bueno, déjame primero. Sale, vamos a dejar que Pero quería termine. decir algo, Francisco. Ya también aquí está. Francisco, quería decir Acá está algo. Víctor. Lo mismo, la redonda bien. ¿está bien? Órale. Bueno, y nada más para ya terminar, me contaron por ahí por qué se destruyó el Teatro Apolo. No sé si sea cierto la versión que me dieron. Creo que pues era el edificio, es el edificio Tamayo todavía, ¿no? Y ahí atrás hicieron el estacionamiento. En aquel entonces pues era propiedad de Tamayo. Y entonces creo que le pidieron que donara el teatro, que ya estaba viejo, y que el gobierno se hiciera cargo de él para que lo remozara. Pero los señores Tamayo decidieron de la noche a la mañana destruirlo. Hasta llegar. A ver, deja una precisión. Miren, yo platiqué con doña Guadalupe López, la heredera prácticamente de uno de los centros de divertimento más famosos en los años 50, 60, que estaba en Tierra Blanca y tenía su propio embarcadero, iban los artistas, incluso estuvo Cantinflas por ahí. ¿Saben cuál es? El Danubio Azul. Efectivamente, el Danubio Azul. Yo platiqué con ella. Un hijo de ella vende vinos en Baja California, y cuando yo le entrevisté, que le pregunté precisamente sobre el Teatro Apolo, por qué lo habían tirado, me dijo que no lo sabía, pero que en ese momento iba a hablar con un nieto de Manuel Cloutier, y tengo grabada esa llamada en donde le menciona el muchacho que fue porque se lo querían quitar ya. Como estaba inactivo, se lo querían quitar. Y de la noche a la mañana, un sábado por la tarde, contrató unos trabajadores, Manuel Cloutier, e inmediatamente lo tumbó. Entonces, ya, así ya no servía. Pero fíjense que hay una cosa. Luis tiene otra versión. Mande. Luis tiene otra versión. Sí, hay varias versiones. Incluso salió una nota en el periódico, hay fotografías en donde está el teatro Apolo ya a medio caer. Pero les quería decir esto también. La destrucción del viejo Culiacán empezó a finales de los 40, 1948. Cuando Manuel Cloutier tumba el teatro, no solamente tumba el teatro, tumba hasta la Obregón. En la Obregón había también un hotel muy bonito que tenía casi la fachada del Teatro Sinaloa. Ahí estaba un hotel llamado Hotel Sinaloa. Todo eso tumbó para edificar lo que sería después el edificio Cloutier. Sí, Luis. Oye, pero una pregunta que quiero hacer yo. ¿Por qué el maestro dice que los señores Tamayo y ustedes hablan de los Cloutier? ¿Porque hay una equivocación ahí o qué? Sí, lo que pasa es que se contraponen algunos datos dentro de la historia dependiendo de los textos que uno agarra, ¿no? Cada quien tiene sus fuentes. Pero si eran los dueños los Tamayo, porque yo tengo entendido que eran los Cloutier desde toda la vida. ¿Y usted, maestro? Sí, lo Cloutier. Los Cloutier, usted se equivocó cuando dijo Tamayo. Sí. Ok. Yo nomás quería precisar esa parte porque me enredé yo. Bueno, yo le voy a comentar. Gracias. Yo entrevisté al ingeniero Manuel Cloutier. Le mando un saludo donde quiera que ande el ingeniero.
es muy inquieto. El ingeniero Manuel Cloutier, hijo del Maquillo, yo lo entrevisté en el noreste cuando él era el director. Y él, cuando le pregunté acerca de por qué razón habían tumbado el Teatro Apolo, él me explicó que lo que realmente iban a demoler es el teatro, perdón, es el hotel que estaba en la esquina, Mario. Y se comenzó a demoler el hotel que estaba en la esquina de Obregón y Rosales, vecino al teatro, pero emplearon dinamita para abrir los cimientos, no sé. El caso es que al parecer fue un error. Sí, lo que pasó fue que se agrietaron las paredes del Teatro Apolo y se determinó que pues, era necesario demolerlo, pero que fue un accidente, no fue algo pensado para... Sí, no, que fue una cosa accidental. Se utilizó dinamita y no se calculó adecuadamente y dañó toda la estructura del Teatro Apolo, y por eso se demolió el Teatro Apolo. Eso es lo que me dijo el ingeniero Manuel Cloutier. Bueno, la próxima voy a hablar acerca de el peregrinar del casino Sale. y espero no darle la palabra a mis compañeros porque... Gracias. Y está con nosotros nuestro querido amigo Víctor Franco, cantautor sinaloense, autor de tantas y tantas canciones y melodías que nos llenan el corazón. Víctor, tú quedaste de hablar acerca de tu casa, de los fantasmas de la casa. De la Casa Franco. Un aplauso para él, por favor. Le había pedido a Mario que se documentara sobre algunos fantasmas de vida de Teatro Apolo y tal vez más adelante nos lo diga. Sí. Pues deberías de platicar un poquito. No, te toca a ti. No le saques. No, pues no le saco, no le meta. O sea, pues es que, ¿cómo explicar? Está teniendo que lo dejen hablar. Y pues yo pues tengo que empezar por un principio, ¿no? No puedo ir así de sopetón. El lugar que ahora pues yo lo bauticé como Casa de Franco para la Cultura y las Artes, pues es una casa que pues tiene como unas 100,000 historias, yo creo. La verdad. Sin exagerar. Sin exagerar. No, sin exagerar, claro. No. Es que mi mamá ya me había dicho que no fuera tan tímido, por eso tengo que decirlo un poquito más, ¿no? Bueno, el hecho es que yo lo empecé, el proyecto, tenía yo muchos años detrás de ese recinto, ¿verdad? Porque para mí era un recinto, se me hacía la casa más bella de Culiacán, por sus características, ¿no? Está en Donato Guerra, esquina con Francisco Villa, yo creo que ustedes lo ubican, ahí estuvo también el Instituto de la Mujer anteriormente, y bueno, hay muchas cosas casi semidocumentadas, ¿no? Que fue librería, que fue hospital para niños, que era para niños discapacitados, que era una especie de fundación creo que el maestro Rosas Echavarría, o sea, el Güero Rosas, que era muy famoso. Son las cosas que yo he podido sacar, pero la verdad, no sé qué es verdad y qué es mentira. Y esto, pues, hablando de mitos y hablando de leyendas y hablando de tantas cosas, pues yo cuando empecé a ir por azares del destino, ya después les daré una plática completa de cómo está todo el rollo, porque pues venimos a abundar más a la cuestión de los fantasmas, de las leyendas y todo ese tipo de cosas, que aclaro, yo no soy fan de ese tipo de cosas, pero pues ahora desde que soy amigo del Mario y que pues no se lleva contándome de puros mitotes de muertos y ese tipo de cosas, y aquel también, García Sepúlveda, pues no me queda otra que aceptar que hay fantasmas en todos lados, ¿no?
fantasmas. Como en los ranchos. Fantasmas, no aviadores. Fantasmas. Entonces, digo, entonces, cuando empezamos ahí a trabajar, pues yo la primera vez que entré ahí me quedé sorprendido, porque ciertamente yo había estado anteriormente ahí cuando estaba habitada la casa, y resulta que pues obviamente estaba el Instituto de la Mujer, entré algunas veces, ¿verdad? Y me gustaba mucho, se me hacía muy bonita, pero no es lo mismo entrar y ver pues que todo está de una forma y luego entrar a un lugar que no sabes nada de qué está pasando, porque estaba totalmente en ruinas, totalmente abandonado. ¿Cómo se le podría decir? Las colonias de termitas eran de piso a techo. Era verdaderamente escalofriante entrar. Tuvimos que contratar una bola de marihuanos. Es en serio, una bola de marihuanos que son los únicos que quisieron trabajar. Y el que lo contrató fue uno de los albañiles que me dijo: usted déjame a mí, ingeniero, me dijo, ¿no? Pero yo soy ingeniero, ¿no? Entonces me dicen ingeniero. Entonces, y me dice: usted déjame a mí, ingeniero, me dijo. Yo me encargo de todo este rollo. Era amigo mío y había trabajado conmigo en otra casa habitación que la rescatamos también y fincamos arriba para hacer también el estudio de grabación y ese tipo de cosas a las que me empecé a dedicar hace como alrededor de unos 30 años aproximadamente, ¿no? Que es a la cultura y las artes, ya saben, y a las producciones discográficas, literarios musicales. Y total que pues nace la idea de meterme ahí a la casa. Pues tuve la oportunidad de hacer algunas cosas que fueron convenientes para mí, ¿verdad? Y empecé a tomar fotografías, ¿no? Pues en las primeras fotografías empecé a ver cosas muy raras, porque yo me había encontrado adentro de la casa más de, yo creo que unos 15 o más gatos muertos adentro. Y yo decía: ¿de dónde salió tanto gato, tanto animal, y por qué se murieron aquí? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Porque estaban muertos. Bueno, pues poco a poco vas despejando las incógnitas y me di cuenta que enseguida hay un criadero de gatos, que hay una bodega abandonada hace muchísimos años, y ahí están muchísimos gatos. Entonces los gatos de estos entraban y salían. ¿Por dónde? Pues como estaba abandonado, porque el Instituto de la Mujer se salió de ahí por X o Y de causas, que no es el motivo de la plática, pero pues tengo que hacer hincapié en todo esto, perdón, ¿no? Para que tenga sentido lo que estoy platicando, ¿no? Entonces, y resulta que pues yo empecé a ver cosas raras, ¿no? Porque yo sentía unas vibras medio feas, porque en la entrada principal pues estaba todo caído, y porque era tabla roca, ¿no? Estaba comido de termitas, era una cosa terrible, telarañas, mugre. Ahí está. Esas fotografías son muy antiguas, yo creo. Fue previo a que entráramos. Ahorita ahí está lleno de árboles, hay 40 árboles allá afuera, porque uno de los motivos principales, y créanme que ese cable que está caído lo hemos reportado infinidad de veces para que lo arreglen, ¿sí? Y sigue igual. Como pueden darse cuenta, el poste pues está ladeado, porque no sé si sea por el peso de los cables o lo que sea, pero ese cable de alta tensión pues baja y está a menos de 2 metros, yo calculo aproximadamente unos 2,20 metros de altura, ¿no? Ahorita ya en la banqueta hay 9 macetas de este lado, la Donato Guerra es la Donato Guerra, y 9 macetas del otro lado, son 18, y hay 11 adentro donde están esos cipreses que se secaron, ¿verdad? Hay 11 árboles y otros 11 por dentro, son 40 árboles los que hay. ¿Por qué? Porque somos promotores de la cultura del árbol, ¿verdad? Y de la ecología y el medio ambiente, y queremos poner un ejemplo a la ciudadanía, al municipio, al gobierno del estado, a la Semarnat, a la Profepa, a la CEPIC, al Instituto de Cultura, a todas las escuelas de Sinaloa. ¿Por qué?
porque Sinaloa está deforestado, simple y sencillamente, ¿no? Ahí me tocó trabajar en el programa de reforestación del Distrito Federal, y una de las causas por las que empezamos a hacer esto y que me metí, que después ya no sabía qué hacer ni cómo hacerle para seguirle, ¿no? Con todo lo que se tenía que hacer ahí adentro. Y esa foto ahí se ve todavía bien, en la casa no se veía tan mal, ¿no? No sé de qué época sea, pero finalmente pues sigue igual en la misma calle, las mismas cosas, pues ahí adentro de esa casa espanta, para empezar luego, ¿no? O sea, yo sentía esa vibra porque pues eso es lo que vengo en la plática, pero pues ya con la ilustración es más fácil entenderle. Nosotros mandamos a hacer rampas para los discapacitados, nosotros mi familia, ¿no? O sea, nada, esto no tiene nada que ver con el gobierno, no tiene nada que ver con ninguna fundación, no tiene nada que ver con nada, lo hicimos con recursos propios, con mucho sacrificio y con mucho entusiasmo, y duramos más de 3 años en restaurar esa casa. Ahí se sacaron 82 góndolas de escombros, y tierra y todo, porque pues, tuvimos que escarbar, tuvimos que... Hay gentes que llegaban y que decían, hey, aquí hay tesoros, que no sé qué, porque me dijeron a mí que no sé qué, güey, pues, o sea, güey, que me dejan, nunca estamos hablando de eso, o sea, ¿de qué se trata? Pues si no era una cuestión pública, ¿no? Pero nosotros no encontramos nada, que decían que ahí se vendían esclavos, que chinos, que indígenas, que ahí era trata de blancas, que era nido de traficantes, no sé cuántas historias, ¿no? No sé, de hecho, lo que yo he leído pues, tiene que ver más con la época de los, ¿qué te diré? Yo creo que de los 60s para acá. Es lo que los documentos que yo he tenido en mis manos, ¿no? Yo no he tenido, soy honesto, porque pues yo no soy investigador, ni tampoco tengo mucho interés, lo confieso, de saber cuál fue el pasado de la casa. ¿Por qué? Porque finalmente la rescatamos nosotros, pues casi de la muerte, pues estaba agonizando, ¿no? Porque yo hice un cuento para niños, ¿no? Donde yo relato que cómo estaba la casa, cómo la casa se sentía sola y triste, porque la casa, etcétera, etcétera, dándole el sentido humano a algo pues, que es netamente una construcción vieja, ¿no? Hay miles de opiniones, o cientos, porque pues ya voy a exagerar, como dijo el García Sepúlveda, cientos de opiniones, y yo no sé qué es verdad y qué es mentira. Perdón. Sí, dentro de la cuestión de que me llegaron porque platiqué con Maytorena y me dice Maytorena, esa casa era de mi papá, de la familia Maytorena, hasta ahí la dejé. Pues sí, digo yo, estoy de acuerdo, porque pues por ahí pasa dentro de los dueños, pues claro que sí, que ya pues obviamente tiene que ver son otras entes, ¿no? O sea, ahí hay herencias, una bola de cosas, embargos, hipotecas, etcétera, etcétera. Es un lío completo toda la cuestión esta, ¿no? Que es muy complicado y muy complejo. Y aparte privado, pues porque es otro problema, ¿no? Entonces hay cosas que pues se tuvo que firmar cosas de confidencialidad también para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, el hecho es que ahorita pues yo les puedo decir, me tuve que cambiar a vivir ahí. La idea era hacer una escuela de artes para los niños, y nosotros formamos de hecho un coro infantil gratuito que nosotros patrocinamos. O sea, esto no ha salido a la luz pública porque no lo hemos, bueno, sí salió a la luz pública, pero no se ha presentado de manera oficial el proyecto, porque se vino la pandemia y apenas teníamos un año con el coro que se llama Voy por México, y el coro era de niños, y lo que les enseñamos a los niños son valores, los valores universales, el amor por México, el amor por Sinaloa, la ecología y el medio ambiente,
el valor de la vida, el respeto por la vida, el valor de la unión familiar, todo este tipo de cosas que no se están enseñando en ninguna escuela que yo lo sepa, no de manera sistemática. Sí se tocan los temas, pero nosotros a través de las canciones y del canto, a lo mejor me equivoco, ¿no? Dije que yo sepa, no estoy asegurando que no lo hay. Yo nomás dije que yo sepa, no conozco ninguna escuela que se dedique, se ríe usted por allá. Pero sí, o sea, vaya, entonces sí teníamos ese tipo de cosas, pero en ese inter nos tuvimos que venir a vivir porque nos empezaron a robar todo, el cableado, se robaron 100 rollos de cable, imagínense, 1000 metros de cable, ¿no? ¿Cuánto cuestan? De calibre grueso, no recuerdo si 10 o 8, 12, sí. No, pero ahí metimos más grueso porque precisamente se metió todo nuevo y por recomendación del técnico se metió. Entonces, entre esas escarbadas y cosas nos dimos cuenta que había dobles paredes, que había pegazones de otras partes, de que había arcos, porque pelamos las paredes de punta a punta, ¿no? Pero se sentían vibraciones muy fuertes. Así fuertes, había gente que no quería entrar. Mario estuvo ahí también la última vez, ahorita que nos platique qué sintió. Pero a nosotros que estamos habitándola, a mis hijos, a mi esposa, a mí, pues nos han pasado cosas. A mí me han jalado hasta los pies dormido y no es mentira. En serio, pánico, grueso de estar acostado y te agarran los pies, ¿verdad? Así, y te levantan. Yo estaba boca abajo. Y desde ese día duermo boca arriba porque yo dormía boca abajo, porque dije, esta no me la vuelven a hacer, me agarraron descuidado. Yo quería voltear y cual voltear no podía, me tenían suspendida en el aire, así, y así. Y luego me hicieron así, las piernas, o sea, agarrado los tobillos. No, eso era. Y pues despierto a mi señor y le digo, mija, abrázame, ¿qué pasó? Me acaban de agarrar, pero temblando, feo, pues. Entonces ya nos habían dicho, y yo no creía, pues. La gente decía que ahí espantaban. Mucha gente. El que pasaba decía, yo he visto ojos rojos ahí en la noche, ¿no? Ahí adentro de la casa. Y yo decía, esas son jaladas. Yo las primeras, estábamos en conferencia, ahorita te van por ti, cuando yo tomé las primeras fotografías, yo tengo por ahí las fotografías porque las tomé con una cámara, con una Nikon D5300 creo que es, si no mal no me equivoco el modelo, es una cámara profesional, y me tocó ver caras de gato flotando en el aire. Esto es cierto, no es mentira. Víctor, ¿encontraste muchos gatos muertos? Muchísimo. ¿Cuántos? Pues yo creo que, mira, yo creo que en el transcurso de la primera vez como unos 15 animales que estaban en un cubículo que se ubicaba en la parte de atrás, que ahora es parte de nuestro baño. O sea, porque ese cubículo era un cubículo de luz que estaba casi en el centro, pero pegado a la pared vecina. Entonces ahí, en ese pedazo, había 8 gatos muertos. Entonces, y era muy raro, porque ya ves que los gatos se trepan en todos lados, pero después sacas cuentas y es que no había mucho cómo salirse, porque todas esas cornisas que son empinadas hacia afuera, no sé, medio raras, son muy difíciles. Pues imagínate un gato cómo se trepa. Yo creo que no está fácil ni para un gato subirse ahí, ¿no? Y por dentro es igual. Pues tú también conoces la casa. No, yo la conocí cuando estaba abandonada y me tocó ver gatos adentro. Okay. Muchas veces pasé por ahí, iba pasando por ahí. Sí, entonces... El guayabo. No, entonces mis hijos, por ejemplo, ya me habían dicho que les tocaban la puerta. Ahorita les platico, otro que vio a alguien cruzar el pasillo completo, él estaba dormido y que de repente vio que salió de la pared así de la cocina y de repente dijo, que estoy viendo así, lo veo que se dio la vuelta y agarró para el fondo así de la casa, y él estaba sentado y dice que no se podían ni mover, que sentía un miedo terrible. Y tuvimos una reunión también posterior, y ahí en el cuarto que
hicimos mezanine para entrar porque hicimos escenario adentro de la casa, tiene un escenario para hacer este tipo de presentaciones, precisamente gratuitamente, pero solamente a las gentes que han hecho algo por alguien y por Sinaloa. O sea, si no, esa es la característica que nosotros queremos hacer. No cualquiera puede presentar un libro ahí si no ha hecho nada por nuestro estado, y esto quiero hacer hincapié. O sea, porque creo que hay mucha gente que quiere hacerlo, pero nada más quiere hacerlo para que conozcan su obra, pero no ha hecho nada por nadie, ni ha hecho nada por el estado, ni por México, ni por nadie, ¿no? Entonces a ese tipo de gentes no queremos. La podemos impulsar, obviamente, a lo mejor, porque vamos a empezar pronto, a lo mejor presentaciones. Está Castrugal dependiente con Esther, el libro de Esther, que pues me pidió que yo lo presentara. Pues no soy un buen presentador, ¿verdad? Pero bueno, sí, vamos a hacerlo. También está Martita Santos Arroyo, que por Caminos de Resiliencia. Y bueno, invito a los que pudieran hacer. Mario también, si quiere presentar algo también, pues cualquiera de ustedes, encantado de la vida. Gracias. A ver, que vamos a empezar pronto, ¿no? Otra vez de nuevo, porque con lo de la pandemia paramos todo. Total, pues a mí me ha tocado eso, que me jalen los pies. Me ha tocado mucha gente que entra ahí se hicieron 2 baños, la pared se usó para dividir, se levantó. La pared estaba hasta arriba, pero había vidrios, entonces todo lo que era vidrio se quitó y se levantó pared. Entonces, de los 2 lados, las gentes, mucha gente, tengo compadres que no quieren entrar ahí al puerto, que dicen que no. Que mi compadre Héctor Burgueña, entre ellos, ¿verdad? Que me dice, no, por favor quédate aquí afuera, porque siento muy feo, me da miedo entrar ahí a orinar. Pues digo, ahí ese es el baño de nuestros hijos. Pero a los niños les tocan cada rato les tocan la puerta. A mí yo me duermo casi todos los días a las 4 o 5 de la mañana, 6 de la mañana, porque me pongo a escribir de noche, es la única hora que puedo. Y bueno, pues ahorita ya no tengo muchos años, que me retiré, y yo tengo 70 años de edad, y me retiré cuando tenía 50. A los 52 dejé de estar en la cuestión agrícola, que trabajé muchísimos años en ella como asesor, y entonces me dediqué 100% a este modo de vida y a este proyecto, que espero en Dios tener más años y vivir más años para poder llevarlo a cabo de la manera en que lo hemos estado llevando, primero con el coro de los niños. Pero los niños nos reportaban y nos decían que veían cosas, y luego le pedían a las mamás que fueran a acompañarlos al baño de la otra parte, que viene siendo el mezanine, que está por la parte de la donatora donde está el carro negro. Ahí hay una puerta, por ahí entran hacia la derecha, y en el portal allí hay un cuarto que le hicimos baño y tiene repisas y tiene todo, ¿verdad? Para enseñar algunos caracteres y regalos de las presentaciones que me han hecho de los indígenas, de muchas gentes de todas partes de México, o de las partes donde me he presentado, o de aquí de Sinaloa, ¿verdad? Ahí mi hijo Oliver vio parado a un fantasma, se le puede llamar fantasma. ¿Qué fecha fue? El 5 de abril del 2021. Del 2021, 5 de abril del 2021. Yo soy muy malo para las fechas, pero ella sí fue el día que nos casamos, y lo y yo, ¿verdad? Entonces, por eso dice, no sé qué día me casé, ¿verdad? Pero sí sé que estoy casado, eso sí, no se me olvida, está aquí, no se me olvida. Entonces, sí hay ese tipo de vibra, sí hay ese tipo de fenómenos, sí existen los ruidos, sí jalan las puertas, sí se caen cosas. Se acaba de caer una olla hace como unos 2 meses, que no le encontramos explicación, a las 3 de la mañana. Estaba yo limpiando unas cosas con un pañuelo, unos libros, ¿verdad? Porque estaba acomodando mi oficina y reacomodando. Y resulta que tengo otro hijo mío que es muy desvelado también, así como yo, que
¿verdad? Que él es nocturno y que también compone. Y iban a venir hoy, nomás que pues uno está en terapia, el otro está en otro lado y el otro se le olvidó y se quedó jugando en Nintendo, el Braulio. El Braulio fue el que vio al fantasma ese, pero yo no creía lo de las puertas. Yo decía, no, esto no es cierto. Esto fue antes de que me jalaran los pies, aclaro. Resulta que me estaba yo rasurando como a las 3 de la mañana, así me acabo de bañar, y a las 3 de la mañana me estaba rasurando, así, de repente, ¿verdad? La puerta, pero así, y son dobles puertas de ese tipo antiguos, no sé, de dobles. Entonces, y son altas, ¿no? Y yo dije, ay, chica, ¿qué está pasando, no? Entonces, pues agarré y volteé y le digo, ¿eres tú, mija? ¿Eres tú, mija? Nada, nadie, nada. Entonces agarré y dije yo, pues tengo que confesar, estaba yo bichi completamente, ¿no? Y agarré y me puse una toalla y fue la H&M, me salió al pasillo y la madre volteé para la izquierda y volteó para la derecha y nada, y el cuarto de nosotros está en el fondo, pegado acá a la Francisco Villa. Y entonces dije yo, ¿qué pasó aquí? Y dije, voy a preguntarle a mi esposa si ella fue la que me jaló la puerta, pues. Que quería entrar, sí, que a lo mejor quería entrar porque tengo uno que es medio sonámbulo. Entonces yo le atribuía a él que era el que jalaba las puertas, pues. Entonces, pues no, nadie, ni para la izquierda ni para la derecha. Me meto al cuarto y mi mujer hasta arriba, como hija de chabola ahí, ¿no? Sí, hombre, o sea, en tiempo de frío, ¿verdad? Obviamente. Y bueno, pues ahorita también con el aire acondicionado se pone uno también así medio mal. Pues no, mija, no, dije, fuiste tú la que, ¿qué? Y me contestó, no, dijo, pues no fue ella, ya después le platiqué. Bueno, ese tipo de eventos quería Mario que los platicara, pero hay otras cosas también que me ha tocado estar sentado en la cocina y hay una puerta así, yo estoy sentado de frente hacia el patio, me queda a mano izquierda una puerta y esa puerta da a ese pasillo y ese pasillo da a esa puerta, hay otra puerta que sirve, ¿verdad? Que es donde está el cubículo, el baño y el vestidor. Entonces resulta que ahí salió volando, y esto es así, literalmente volando, pero recio, fuerte, un cepillo de esos que sirven para tallarse, que son como de bolitas de plástico, que son gruesos, de esos que usan mucho las mujeres que para la celulitis y todo ese rollo, sí, que se mete la mano hacia adentro, ¿no? Pues yo de repente estaba sentada ahí y de repente oigo ¡pah! No, así, ¿verdad? Dije, a su madre, ¿qué pasó? ¿No? O sea, como a las 11 de la noche. Y yo decía, chihuahua, ¿qué pasaría? Sí, me asusté, soy honesto, sí me asusté. Todas las veces me he asustado. Porque no me lo espero. El cepillo, en muchas casas tenemos en la regadera colgado con de esas de alambre, ¿no? Que tienen ganchitos y todo para poner, y que tienen también así como bases de alambre para poner el jabón o cosas así. Son unas estructuras chiquitas, ¿no? Ahí estaba colgado ese cepillo, y enseguida de ese cepillo, después de ese cepillo, ese estaba en la parte de atrás, estaba colgado otro cepillo. O sea, el cepillo otro también salió volando, nomás que ese salió volando por el lado de la puerta esa que da, eso es prácticamente la regadera, pues. Entonces el otro pegó en la pared, pero macizo, y cayó hecho pedazos, o sea, no despedazado, roto, se desarmó. Entonces yo sí me pegué un susto tremendo, y dije, fue cuando empecé a creer verdaderamente que ahí pasaban cosas, porque a mí me tumbaban los zapatos. Es que no tiene lógica que es un gancho y está colgado así, tiene que brincar el gancho así y luego hacer una curva para venir y pegar a la pared. Sí, para ir a pegar a la pared, o sea, pero aparte, ¿quién lo puede lanzar con esa fuerza? Pues entonces, a mí en el baño yo tenía por costumbre de poner mis chanclas, o tengo esos zapatos Crocs de plástico, ¿verdad? Que son muy prácticos.
ahora con la pandemia no usa uno de otros, creo yo. Bueno, yo no uso, ya no uso ni calcetines, bueno, les iba a decir también, ni calcetines tampoco. Entonces, de verdad, digo, Venimos a hablar de fantasmas. no, es que eso también es fantasmal. Ah, bueno. Entonces, resulta que la verdad que yo ponía los zapatos así en la esquina para que se escurrieran del agua. No tardaba, yo nomás me volteaba y me lo tomaba. Esto se resbalan estas madres, ¿no me entiendes? ¿Sí? Y otra vez lo volví a poner y ya salía de la puerta, ¿verdad? Ahí donde me estaba rasurando, donde mismo rasurarme. Y de repente volteaba yo y estaban los zapatos. Y otra vez, y volteaba yo así, pero así de repente me quedaba viendo y yo decía, y no se movían, nomás me descuidaba tantito y ¡zas! Otra vez. Entonces eso fue repetitivo muchas veces, eso es lo que me pasaba. Entonces empecé a platicar con el fantasma. ¿Qué rollo? Ya viniste a estar jodiendo, porque me acuerdo que dicen que hay que decirles malas palabras, ¿no? Eso dice la gente. Entonces dice, ya veniste a estar chingando, ¿verdad? O sea, ¿qué pedo contigo, cabrón? O sea, ¿qué rollo? Nomás me quieres estar asustando, ¿por qué me quieres asustar si yo no me voy a ir de aquí? Ni madre, aquí me voy a quedar, cabrón. Entonces, y así platicando con el famoso fantasma, pues dejó de hacer eso, pero hace todavía unos días, hace poquito, otra vez me volvieron a empezar a tumbar los zapatos. Y eso es lo que está pasando adentro, ¿verdad? Que te tocan las puertas a los muchachos muchas veces, que ven gente, que ven, o sea, bueno, fantasmas, pues, pero con forma de humano, pues obviamente, sin pies, ¿no? Que van como flotando así, ¿no? Hola, Cuquita, ¿cómo estás? Hola. Muy bien. Perdón, pues eso pues más o menos. Están penando porque o no se quieren ir o están penando porque hay unos espíritus que no se quieren ir y por eso permanecen. Pues, si son hombres han de estar enamorados de mi mujer, y si son mujeres pues han de estar enamorados de alguno de los 3 hombres que estamos dentro de la casa, ¿no? O sea, Bueno, vaya. yo le Pero eso es cierto, no es inventado. Me han pasado cosas muy raras. Yo le pasé una fotografía a Mario, precisamente ahí a un costado del Teatro Apolo, en el archivo histórico. Me tocó que uno de mis hijos, Daniel, le dije yo, Dani, sácale unas fotografías para copiar estos toldos, a ver si los hacemos iguales para las ventanas de la casa, pero estas no se pueden porque tienen esas molduras muy bonitas, entonces no quisimos ponerles toldos ni nada. Entonces, y aparte el archivo histórico estaba muy maltratado y estaba muy despintado, muy feo, y le dije, para hacer una crítica pública, para que a ver si le meten verdaderamente ganas el gobierno del estado para remozar el archivo histórico, ¿verdad? Y que lo pinten, ¿no? Esta es la verdad por la cual se hizo la fotografía. Entonces, de las 3 fotografías que sacó mi hijo, en una salió un fantasma parado en la ventana de, yo creo que era el despacho de Gilberto López Alanís. Y no era Gilberto, porque lo conozco muy bien. O sea, ni era persona, ni nada. De hecho, checamos que no hubiera nadie enfrente, o sea, algún edificio, está Coppel, como ustedes lo pueden ver, pero ahí no hay nada que refleje. Son las paredes y todo. Y eso está flotando y se ve, es traslúcido. Se alcanzan a ver los marcos de las puertas, ¿verdad? Las hendiduras entre puerta y puerta, ¿verdad? Que es el espacio. Todo eso se ve a través del cuerpo de esa persona. Y Mario Alvarado tiene esa foto porque se la mandé. Otras fotos donde nos hemos tomado fotografías y sale otra persona en medio de nosotros, que no la conocemos. Y la última, pues esa es la que vio Oliver, que también él jura que él vio una persona parada ahí, y muchas gentes que han ido a la casa dicen que sienten cosas raras, ¿no? Víctor, yo te quiero decir una cosa para las personas que no creen yo lo he vivido muchas veces.
pues en mi casa fue una cosa muy típica y en mi familia, toda mi familia han sido sensibles a este tipo de cosas. Bueno, yo voy a invitar, espero la próxima ocasión, al licenciado Francisco Martínez Ramírez. Él, gran amigo mío, le mando un saludo, licenciado, y tuvimos una experiencia muy especial en una casa donde él vivía, que él rentaba. Y en esa casa, y en la casa de enseguida, estoy hablando de las quintas, no duraba la gente porque, por los aparecidos, porque además entrabas a esa casa, mira, los pelos de aquí, todo esto de acá, como gatos se te paraban. Sí. Cuando me invitó a conocer esa casa, iba con su escolta, iba con 4, porque él era subsecretario de Seguridad Pública estatal, y él iba con 4 guardias, 4 guardaespaldas, o no recuerdo cómo les llaman a ellos, pero no querían entrar ellos a la casa. Nos acompañó un joven que estaba dentro del Poder Judicial, un hombre de casi 2 metros. Entró, estuvo un ratito, dijo, discúlpenme, yo me tengo que salir. Las piernas le temblaban, o sea, el miedo. Y había una sensación horrible. Yo ya estoy acostumbrado a eso y le dije, a ver, por favor, traía una cámara, le dije, mira, por favor. Estaba ya la casa vacía, sin muebles, pero tenía un perro al cual le iba a dar de comer. Estoy hablando que eran como las 10 de la noche. Le dije, miren, sálganse todos y apaguen la luz y luego a quedar aquí adentro. Y yo me quedé adentro y anduve por toda la casa, segundo piso, todo. No capté nada. En fin, de ahí nos fuimos y tuvimos que acompañar a la casa a nuestro amigo, el joven alto, porque se sentía muy mal. Yo estuve orando por él en el camino, en fin. Pero voy a invitar al licenciado Francisco Martínez para que nos relate todo lo que se vivió en esa casa. Curiosamente, platicando con su secretaria, ella se rió, dijo, yo no creo en eso, porque ella también vive en las quintas, en ese mismo sector. Mi hermano, porque para esto, el hijo de un niño del licenciado Martínez le decía que se metía un hombre a su recámara y que le daba mucho miedo, y él les pedía que acostarse con ellos. Dijo, no, dijo, mira, quédate aquí, yo me voy a acostar allá, en tu recámara. No, y sí señor, sintió la presencia muy dura del licenciado. Pero eso se los va a platicar a él, si accede a venir. Yo sí les quiero pedir un favor a todos, no sé, o sea, si alguien sabe algo, pues verdadero, porque pues, me han acercado muchas gentes, pero hay uno de los cronistas, amigo nuestro, ¿cómo se llama este señor Moreno? Se me va el nombre. Uno de los señores, de los más grandes, que camina un poco lento ya, él y todo, de los cronistas, él es un Moreno. ¿Cómo se llama el señor? Bueno, después te voy a decir cómo, pero él dice que él tiene mucha información real, pero yo no sé qué sea real, oiga, porque yo esta casa no la veo ni en las fotografías de la historia de Culiacán, ni tampoco la veo yo que tenga una gran relevancia dentro de la historia de nuestra ciudad, no, tampoco, ¿no? Aunque está fuera a una cuadra del primer cuadro, y se dice que ahí era como, que ahí estaban las vías del tren por ahí, ¿verdad? Obviamente, pero que ahí era como una ranchería, pues, o sea, que era como a lo mejor una hacienda, ¿no? Que no se sabe. Yo no sé, eso es lo que yo tengo. No, Víctor, son cosas increíbles. Platicando con la secretaria, ella se rió al principio, pero de repente ella cayó en cuenta que su hermanito menor tenía el mismo problema y se iba a dormir ahí con ellos porque en su casa, en su recámara también se metía un espíritu ahí. Platicando yo con otro amigo que tenía una academia de belleza aquí, el señor Izábal. Fíjese que pasó esto. Yo le hablo de usted, es una persona ya muy mayor. Pasó esto y esto. Nosotros, y él vive en el mismo sector, nosotros vivimos ahí y tenemos el problema con nuestra hija. A nuestra hija se le subía encima. Entonces,
es una zona de las quintas donde ocurre todo eso. Cuando yo salí de esa casa esa noche y que ya estaba consciente de esa vibración negativa, esa energía negativa, pasé por la cuadrita y me di cuenta que esa misma energía negativa estaba en varias casas de ese sector. En la parte de atrás hay una escuela donde renuncian a cada rato los veladores porque ven duendes. Existen los duendes. Ven duendes ahí en la parte de atrás, en esa qué altura de escuela. las quintas es, ¿Perdón? ¿En qué altura de las quintas? No les puedo decir ahorita, no recuerdo, pero en la próxima yo les voy a traer todos los detalles y voy a invitar al licenciado Francisco Martínez para que nos dé su testimonio. Y amigas y amigos, les invitamos a todo aquel que tenga este tipo de experiencias paranormales que vengan y platiquen sus experiencias. Maestro Castro. Una pregunta, a ver, Víctor, dentro de las situaciones que han vivido ustedes, ¿nunca han llevado a un sacerdote para hacer? No, no creo. Bueno, en cierta ocasión, no sea rápido, en cierta ocasión estaba en Morelia, Michoacán, en una casa. En esa casa viven actualmente todavía mis compadres, la señora que es esposa de mi cuñada, esposa de esa hermana de mi esposa, y su marido e hijos. Y llegamos a la casa ahí. Cuando nos dieron la habitación donde dormían otros muchachos, nos dio la habitación a nosotros. Iba mi esposa, iba yo, iba un niño pequeño, que ya está grande ahorita, tiene 30 y tantos, 32 años. Bueno, y en la noche, pasó por mi esposa, por el niño y conmigo. Yo tocó. Lógicamente mi esposa, el niño, y yo no, se asustaba, yo no. Ah, vas a ver ahorita. Qué impresión, disculpe, pero ahorita te va a dar en toda tu madre. ¿Qué hice? Agarré una, digo, no estoy seguro, te estoy diciendo exactamente lo que hice. Digo, porque no yo a tener miedo, yo te tengo miedo a ti. Agarré, tenía un vaso, tenía agua, y invoqué a Dios y la hice agua bendita, porque uno puede hacer agua bendita rezando el Padre Nuestro, o sea, es nuestra creencia. Lo hice, y entonces, ¿qué pasó? Le eché y comencé a decir una oración, el Padre Nuestro, y también una otra. Ave María. Sí, o sea, fueron varias cosas las que y le eché. Se fue, el tipo que me decía, se fue, se retiró. Y no volvimos a dormir. Pero en la noche ya comenzaron a También pasa. a ver, están tocando. Entonces yo le dije, les platiqué el otro día, oye, fíjate que después que del suceso estaban tocando. Ah, esos son los vecinos que se levantan muy en la madrugada para hacer cosas. No, pero en fin, no se volvió a aparecer. Le platico a mis compadres y se enojan conmigo y esta casa asusta. Ah, que ya, que exagerado. Y asusta. Entonces su hermana y el niño. Asusta yo. Bueno, ya nos venimos. Por cierto que ni me hablaban ya. No, Ya le había dejado de hablar a mucha gente. Espérate, ahí voy, Víctor. ¿Y qué pasó? Pues se le descompuso se filtró agua por uno de las paredes. ¿Y qué sucedió? Que encontraron en esa casa monos piqueteados, o sea, en esa casa vivía una persona que practicaba la magia negra. Y ya llegaron, sacaron todo y entonces llevaron al sacerdote a echar agua bendita. Y me dijeron, tuvieron que aceptar que yo había tenido razón.
¿Qué hay que hacer? No hay que tener miedo a los muertos, hay que tener más miedo a los vivos. No hay que tener miedo a los muertos. Sí te pueden desbalancear y te pueden hacer muchas cosas, pero uno lo que tiene que hacer es enfrentarlos y decirle, te vas, no volvió a molestarles. Entonces, ya han ratificado que efectivamente ahí practicaban la magia negra, porque incluso encontraron libros de magia negra y toda esa serie de cosas. Fetiches, etc. Pero ahí en la casa, fíjate, había cosas que nosotros no sabíamos que había arcos adentro de las paredes, o sea, vaya, no había puertas, pero había arcos. O sea, en uno de los recintos, y a nosotros nos llamó mucho la atención porque no sabíamos, porque cuando se quitó todo el enjarre de toda la casa, completo, todas las paredes, nomás por afuera no, porque esto era como destruirla, ¿no? De hecho, restauramos muchas de las cosas que estaban quebradas, pero adentro sí nos dimos cuenta de cosas muy raras, porque no es usual que eso suceda. ¿Para qué quieres arcos en una habitación en las 4 paredes, pues? O sea, no lo entiendo yo. Una especie de nichos. Así, arcos completos, así, con los ladrillos, y los ladrillos de abajo pegados de una forma y los de arriba pegados de otra. Bueno, pues vamos a agradecerle a Víctor ya su participación, a Jaime su participación. Creo que una cosa sí quedó claro. Ya Víctor comprobó que efectivamente le dijo, no te burles porque te van a venir a jalar de las patas. Sí. Yo les sugiero que lleve un sacerdote y que eche agua bendita en cada esquina. Esos fantasmas se llaman entes. A ver, adelante. Se llaman entes. Sí. ¿Sí? O sea, son fuerzas que se quedan ahí penetradas. Y ya les dije, o no quieren salir o andan penando. En este caso yo creo que están penando porque les hacen maldades. Entonces hay 2 maneras, o le hablan a un sacerdote que en cada esquina le eche agua, o le hablan a una persona seria. Hay otra cosa interesante. Yo hace mucho duré en una casa. Algo que se me pasó, mi papá se me apareció. A un lado mío, a menos de 1 metro. Esto es cierto, y eso fue hace poco, o sea, hace como unos 4 meses aproximadamente, que me causó verdaderamente, porque mi padre falleció ya hace más de 35 años, ¿no? Bueno, 34 más o menos. Y le dije, papá, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, porque sí pude hablar con él y sí lo vi, pero él no me veía, nada más lo vi parado así. Cuando yo estaba sentado así, y lo vi, fue así más o menos como 1 metro, así de repente entró así por el quicio de la puerta, y ahí se quedó parado y volteé, y yo dije, ay, mi papá, y fue cuando le dije, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué mensaje me traes? Todo eso le pregunté a mi papá. Y no le dije. Y pues ya de repente, pues mi papá, o sea, me tallé los ojos como diciendo a ver si es, y o sea, volví a quererlo ver, pero ya se había... Es que tiene un pendiente. A lo mejor sí. Bueno, pues Bien, perdón. Oigan, vamos a seguir hablando de todo esto en los siguientes programas. Ya saben que es Crónicas y Leyendas de Culiacán. Vamos a tener mucho tiempo, pero no me gustaría abusar del tiempo. Hoy ya nos excedimos casi con media hora. Sí, entonces, por respeto a gente que necesita retirarse a determinada hora, vamos respetando el horario y todo lo que vaya quedando pendiente, pues para la siguiente sesión. ¿Sí? Prometemos no ser tan metichones con nuestros invitados, a menos de que nos pregunten, ¿no? Pero si no, vamos a dejarlos que ellos se explayen más. Pero qué bien que fluya, Mario. Sí, sí, claro. O sea, pero, menos aburrido también, pues, o sea. pero ya ves que no alcanza el tiempo. Ok, pues muchísimas gracias a nombre de Luis, a nombre mío, a nombre del instituto. Gracias por haber convivido con nosotros una vez más aquí en este espacio y escuchar nuestro programa de Crónicas y Leyendas de Sinaloa. Gracias. Gracias, Sinaloa. Gracias, Luisín.
La foto. También gracias al teléfono. Ahorita que Sí, vamos a tomarnos la foto, ¿no?